Bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con la primera sesión, la primera mesa redonda. Yo soy Carlos Macaya, soy el jefe de servicio de cardiología de este hospital y actualmente ostento también el cargo de presidente de la Fundación Española del Corazón. Mis primeras palabras pues son, como no podrían ser de otra forma, pues de agradecimiento al profesor Fernández Cruz por invitarme a participar aquí y felicitarle porque mantener 35 ediciones, ¿no?, esta jornada, esta lección memorial Fernández Cruz realmente es difícil. Bueno, sobre él ya se han dicho prácticamente casi todo, ¿no? Esas virtudes que adornan la figura del profesor Fernández Cruz, yo creo que se han quedado cortas, ¿no? Podríamos ahondar y profundizar mucho más. Desde luego yo lo conozco desde hace más de 30 años que llevo esta casa y diría que además de su inteligencia y su brillantez y su verbo, su dominio del verbo, efectivamente tiene una intriga que ya Julián Pérez Castín lo ha dicho, los títulos estos que son tan atractivos y que él crea, ¿no? Y de hecho, fíjense ustedes hoy que el título de su charla coincide con el título de la lección memorial. O sea, que parecería que ya oyéndole a él vamos a oír casi todo, ¿no? Yo le intentaba sacar y a ver si decía, bueno, dice, el envejecimiento empieza por ti. Y entonces yo espero, Arturo, que ahora nos digas qué estás haciendo tú para no envejecer. Porque yo realmente, claro, llevamos aquí tantos años y vemos que Arturo pues no tiene canas, Arturo pues se mantiene perfecto y bueno, espero que en esta conferencia que se titula La lucha contra el envejecimiento y la muerte empieza por ti, pues que nos cuentes algo de ello. Necesito tecnología aquí, porque ¿cómo saco mi presentación? ¿Está aquí? Aquí. Esta es. Bueno, necesito ayuda. Es por alguna razón, ¿sabes, Julián, sabes manejar esto, Carlos, alguno de ellos? Ahora ya está. ¿Veis? Funcionan espontáneamente las cosas. A veces, como estamos en el mundo de la revolución tecnológica, en ocasiones no tienes ni que tocar, funciona con el aliento. Es decir, solo con pensar que deba trasladarse la diapositiva, lo hace, y eso es maravilloso. Evidentemente, yo tengo que agradecer en primer lugar los que son componentes de este programa, los que han aceptado participar en una jornada científica que, como pone esta lección memorial o esta proyección que he puesto ahí, se permite poner el reto de alargar la esperanza de la vida con un lenguaje, con el de involucrar al ciudadano, porque empieza por él. Empieza por el conocimiento que vamos a poner encima de la mesa esta mañana y con la aplicación de las herramientas que en el momento actual tenemos disponibles, que son muchas y muy eficaces. La historia realmente... ¿Por qué no me obedece? Te necesito a alguien aquí. I'm going to be trapped, I'm missing my time. Shit, this is it. Pero ¿me lo pasas tú desde ahí? A ver. Simplemente cualquiera de estas a esta. Ok, pues pásamelo de vuelta. Ok. Nosotros vivimos en manos de la comunicación. Y la verdad es que esa comunicación, como expresa esta diapositiva, todos son rasgos negativos. Tenemos todas las actitudes terroristas que constituyen las primeras páginas de los periódicos y de los medios de comunicación. Ahora tenemos el ataque cibernético, que es otra de las experiencias
de la alta tecnología en el mundo de las experiencias negativas. Es decir, todos conocemos que realmente lo que es negativo vende, y por lo tanto son las primeras páginas de los periódicos. Pero la Fundación no piensa así. Yo creo que les puedo convencer que no es así. No tengo que demostrarles a ustedes de que la esperanza de vida ha aumentado de forma dramática, tal como expresa en la diapositiva, que lo que constituye la ganancia per cápita de los individuos que constituyen el globo terráqueo ha aumentado 3 veces, que la mortalidad infantil ha disminuido de forma espectacular, que si analizamos el coste de los alimentos, realmente ha disminuido también de forma muy significativa, hasta 10 veces su valor, que el coste de la electricidad, y ahí tenéis incluso en problemas a Bengoa, constituye no solo la pérdida de su precio, sino el futuro de que sigue esa línea de caída de coste e incluso el transporte. Si hacemos una provocación, el concepto de pobreza también ha cambiado. Por ejemplo, esto que procede de ese gran hombre de negocios que es Peter Diamandis, que dirige 5 o 6 fundaciones y que es uno de los hombres más poderosos en el mundo de la tecnología e innovación. He compartido con él esta diapositiva y él establece lo que es un pobre en los Estados Unidos. El 90% tiene electricidad, agua potable, lavabos, refrigerador, el 95% tiene televisión, el 88% tiene un móvil, el 70% incluso tiene coche y aire acondicionado. Oiga, es un concepto diferente. Eso no implica que el mundo de los refugiados, que el mundo que tenemos en el momento actual de gente que sí vive pobremente, no exista. Pero no es real la aplicación que se nos quiere poner encima de la beca. Desde el punto de vista de lo que ha sido el drama de la humanidad, que es la confrontación entre sociedades y comunidades, estamos viviendo la época más pacífica de la historia. E incluso si hablamos de incorporar a estos individuos a lo que queremos que nosotros, la salud empiece por ti, la alfabetización ha cambiado de forma dramática. Por lo tanto, nuestra idea de que estamos en un escenario diferente, en manos del desarrollo y de la innovación y creatividad, es una realidad. Nosotros hemos aprendido por la revista Nature en agosto de 2016 que había una francesa que había llegado a los 122 años y sabéis que en ese artículo se establecía un poco la crítica de que desde el punto de vista epidemiológico habíamos adquirido desde el 90 un plató y que no habría muchas más posibilidades de aumentar nuestra esperanza de vida. Pero en ese mismo artículo decía que la esperanza máxima de la vida no es fija, es flexible. Ese es el motivo de la charla que presentamos. La Fundación se involucró en esto desde hace años. El año pasado tuvisteis el privilegio de escuchar a la Nobel de Medicina Elizabeth Blackburn y ella nos contaba cómo la longitud del telómero, cuando va disminuyendo su longitud al dividirse en el tiempo, produce divisiones seguras hasta que llega un tamaño del telómero. Y ahí empieza territorio Comanche. Es cuando tienes las posibilidades de romper el equilibrio y como mostró él en las diapositivas que hizo en esta sala, se asocia con la experiencia de aumentar la prevalencia de enfermedades crónicas. Llamó la atención sobre un hecho que tiene una importancia capital y algunos de la audiencia que sois mis pacientes sabéis que le presto especial atención, que es la sensación de bienestar. La depresión constituye otro de los elementos ya documentados que acorta los telómeros y que induce la prevalencia de enfermedades crónicas. La doctora María Blasco hizo una brillante aportación cuando daba algunas herramientas terapéuticas que era alargar los telómeros mediante la enzima que descubrió la Nobel de Medicina Elizabeth Blackburn, que era la telomerasa. Y utilizando estos animales
que ella lograba hacer con tratamiento genético en el laboratorio, knockout animales, producía, por ejemplo, en el caso del infarto de miocardio, tengo a 2 cardiólogos a mi izquierda, la posibilidad de experimentalmente reducir la cicatriz que se produce por la isquemia crítica del corazón. Pero este año ha hecho otra aportación importante, y es crear un ratón que tiene unos telómeros súper largos. Y ahí ha demostrado cómo se reduce todo lo que nosotros en el mundo de la ciencia del envejecimiento científico se modifica y se reduce. Estamos pues ante una situación bastante común, que entendemos a medias, pero que esta mañana Juan Carlos Izpuzúa va a poner encima de la mesa. Entendemos que los genes son nuestro software, it's okay. Sabemos que esos tienen que pasar a una lectura de lo que es la célula a través del RNA, inducir la síntesis de proteínas específicas, ellas tienen que modificarse para producir acciones metabólicas, y ahí se produce eso, el que yo tenga esta estatura, mi cabello, mi actitud e incluso mis enfermedades. Pero señores, aquí está el ambiente, y el ambiente ha cambiado el concepto sobre las enfermedades y sobre el envejecimiento. Escucharéis a Izpizua hoy cómo nosotros vamos a poder, trabajando sobre el ambiente, modificar algunos de los daños del DNA que tenemos en determinados momentos de nuestra vida. Sabemos que el DNA lo podemos dañar con una actitud irresponsable de la salud. Por eso empieza por ti, porque también conocemos que podemos modificar eso que llamamos el exposoma, y es que podemos proteger y estabilizar a los genes e incluso crear eso que se llaman genes de protección para que no se produzcan enfermedades. Evidentemente, hay un campo complicado, porque nosotros tenemos 1 kilo de bacterias en el intestino, y nosotros una de cada 9 bacterias de 9 células de nuestro organismo son bacterias. Por lo tanto, hay un nuevo campo que generó el Premio Nobel de Medicina Craig Venter, y que después de haber descubierto el genoma en 1995, ahora sale con la secuenciación de la microbiota de las bacterias intestinales, que constituyen otra nueva ventana de interpretación de las enfermedades y sobre todo del envejecimiento. Pero tenemos al maestro de ceremonias que ha aceptado venir a la conferencia hoy, que es Carlos López Otín. Todavía me acuerdo de la ovación que le dimos cuando él hizo su presentación en la memorial. Y la primera pregunta que yo voy a poner para que él comience su presentación no es el artículo que identifica nuevos genes asociados al envejecimiento, sino que a lo mejor entre nosotros ya tenemos a alguna persona que va a alcanzar los 150 años. ¿Es eso posible desde el punto de vista genético? Evidentemente nosotros estamos ante una situación o una era de optimismo, y sobre todo en la Comunidad de Madrid. Ves en esta gráfica claramente cómo la mujer, que siempre nos gana a los hombres, yo no sé por qué razón la divinidad ha establecido esa protección masiva a las señoras versus los hombres, pero es la realidad. Ellas están, como veis aquí, cercanos a los 87 años en la Comunidad de Madrid. Pero vean la cifra que hay alrededor. El 20 y el 30%, el 20% para la mujer, el 30% para el hombre, no llega ahí por enfermedades que son las que producen el envejecimiento y la muerte. Por lo tanto, vivir muchos años con plena autonomía, que es lo que compraría la gran mayoría que está aquí, lo tiene que hacer todavía participando él y participando en la medicina avanzada, sobre todo con las enfermedades vinculadas al envejecimiento, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, diabetes, que la vamos a tocar hoy, lo que constituye claramente el Alzheimer y el deterioro cognitivo y el cáncer. Soy consciente que el coste de la salud en muchas sociedades constituye una rémora que yo creo que se modificará también con este optimismo matutino que presento, en el que estoy convencido que la biotecnología no hablará de recursos,
permitirá que los recursos no cuesten, que era el comienzo de mi presentación. Por lo tanto, creemos que la prevención es la clave. El doctor Gabriel va a romper determinados esquemas que los individuos que practicamos la medicina moderna tenemos encima de la mesa, que son las metas. Y él establecerá, con los últimos estudios, ensayos clínicos, cuál es la cifra de corte del tratamiento de estas enfermedades, hipertensión, dislipemias, pero sobre todo la necesidad de tratarlas conjuntamente. Vean que esto no es nuevo, porque si siguen esta diapositiva, hay aquí datos hasta de 1992. Es decir, estábamos detrás de eso, pero no lo teníamos comprobado. Si hablamos de los lípidos y tenemos a un grandísimo investigador que va a discutir este problema, nosotros nos hemos aproximado, como siempre en medicina, primero hacemos un estudio epidemiológico, luego vemos si eso encontramos el lenguaje genético que lo apoya y ahí construimos fármacos específicos para ellos. Ver que en el campo de la HDL y de los triglicéridos seguimos todavía con interrogantes a pesar de haber descubierto los cambios genéticos. Desde el 2011 estamos en el nuevo tratamiento de los lípidos y nos trajimos en aquel entonces al Nobel de Medicina Joel Goldstein, que es uno de los descubridores de esta historia. John Chapman desarrolló con eficiencia las evidencias que nos permiten utilizar estos fármacos en el momento actual. Jesús Ejido va a entrar en poner la actualización del proceso de la inflamación y arteriosclerosis, partiendo de ese concepto de las células que son reparadoras, e intentar ver dónde estamos y qué nuevas herramientas tenemos que cambia claramente el escenario médico para los que tienen enfermedad cardiovascular. Pero hay algunas cosas que no van bien en el mundo, como es el hecho de que tanto la hipertensión como la obesidad como la diabetes estén aumentando y tengan una predicción de que siguen aumentando. Y para eso nos hemos traído al mejor, al individuo que ha sido capaz de generar desde su infancia, diría yo, porque él me comentaba hoy en el taxi que empezó siendo cirujano, pero como cirujano digestivo empezó a trabajar en el área digestiva para explicar esos famosos aceleramientos intestinales que se producen en esas circunstancias. Y encontró y descubrió dos piedras claves del sistema, que son las hormonas intestinales, que él discutirá ante ustedes. He puesto en las laterales la incidencia de la obesidad, del sobrepeso, de la diabetes, en lo que constituye España y la Comunidad de Madrid. Pero al que le damos el premio hoy, se lo damos no porque se lo merezca, sino porque además, como se dice en inglés, lo que él va a presentar es very timely, está muy adecuado a lo que nosotros estamos hablando. Habéis visto cómo los Nobeles de Química del 2016, en los que hay un inglés, un francés y un holandés, han podido construir máquinas pequeñas, diminutas, y con eso han aparecido el concepto de las nanomáquinas que son capaces de revolucionar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Es una esperanza brutal que ya está ahí. Pero evidentemente, si yo he puesto en el comienzo de la charla los genes como lucha para poder ser modificados o poder ser de alguna forma corregidos para vivir más, existe ese concepto de poder atacar a los genes y poder hacer que, como un tratamiento de texto, cuando algo está incorrectamente escrito, yo pudiera con el corrector desplazarlo y ponerlo otra vez para que la palabra sea la correcta. Él va a hablar de reprogramación celular y no sigo, porque aunque conozco alguna de las cosas que va a decir, prefiero que os impacten directamente con su presentación. Desde luego, te agradezco, Juan Carlos, enormemente en nombre de la Fundación y yo creo que de esta audiencia, el que hayas aceptado tu presentación.
¿Y eso está en medio de qué? Eso está en medio de otra revolución fantástica, que es el concepto de Big Data. Nosotros nos encontramos, y veis aquí a mi izquierda algunas cosas que incluso la Comunidad de Madrid ya ha puesto encima de la mesa, como es mi carpeta de salud, o algunas acciones como el Instituto Nacional Británico de Salud, en los cuales a través de DeepMind hacen la posibilidad de unir información para poder generar algoritmos. ¿Cómo actuamos los médicos en el momento actual? Actuamos con una información que es la que recibimos de los libros, de nuestra experiencia, de los expertos, se tabulan y eso da una credibilidad para que se cree un algoritmo de decisiones. Por lo tanto, la secuenciación del genoma, los procedimientos clínicos que utilizamos en el momento actual, tanto de marcadores como de imagen, constituye con la farmacogenómica otro escenario apasionante que cambiará claramente el espectro de la medicina. Soy consciente de que cualquier paso que hagamos adelante tiene, como se dice en inglés, un backlash, es decir, la historia de que alguien pueda criticar de que eso tiene amenazas. O sea, nadie discutirá conmigo que a lo mejor Big Data dirá con quién debo casarme, qué libro debo de leer, cuál es la correcta decisión que tengo que tomar y sobre todo cómo manejo mi salud. Por lo tanto, eso va a cambiar la estructura que vivimos en el momento actual. En realidad, el datismo constituye otra religión, una religión en la que los que somos creyentes en ella pueden modificar la actual. Desde la Fundación, y lo pondré en mis closing remarks, en lo que son mis conclusiones del sistema, hemos generado una plataforma digital para estas enfermedades crónicas. Pero lo que queremos, como dice esta diapositiva, es lograr incentivar en este nuevo escenario de comunicación a los ciudadanos, para que lo lleven adelante y sean capaces de desarrollar de forma personalizada y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Evidentemente, las herramientas son siempre las mismas, que constituye la nutrición, el sedentarismo y sobre todo los cambios de humor y la práctica del buen médico. Desde la Fundación nos sentimos en el creer que los cambios son siempre difíciles, pero lo son al comienzo. Luego crean confusión, pero son muy bellos al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por esta revisión tan entusiasta, la cual comparto al 100%.